Cierra los ojos e imagina las calles de México. ¿Qué ves? Ves tráfico. Ves puestos de tacos. Y ves un coche cuadrado, simple, que parece estar en todas partes. Durante 3 décadas, un vehículo definió la movilidad de una nación entera. No era el más rápido. Definitivamente no era el más bonito, y, como descubriríamos de la peor manera, no era el más seguro, pero era el rey. El Nissan Tsuru, para millones de mexicanos, este coche fue su primer auto, el taxi que los llevó al hospital cuando nacieron, o la herramienta de trabajo que puso comida en la mesa. Fue el sucesor del legendario Bocho. Fue el pilar de la economía informal. Pero detrás de la nostalgia y la fiabilidad mecánica, se escondía una verdad oscura. Mientras el mundo avanzaba con bolsas de aire, frenos ABS y aceros de ultra resistencia, el Tsuru se quedó congelado en el tiempo. Se convirtió en una cápsula del tiempo de 1990 vendida en 2016, y un día, la verdad salió a la luz en un video que horrorizó al mundo. Un video donde el rey se dobló como papel, exponiendo una realidad fatal. Esta es la historia del Nissan Tsuru, cómo conquistó un país, por qué se convirtió en una trampa mortal y si, hoy en día, sigue siendo una opción viable o una sentencia de muerte. Para entender al Tsuru, hay que entender el México de los años 80 y 90. Durante décadas, el Volkswagen Sedán, el Bocho, fue el dueño de las calles. Era barato, se arreglaba con un alambre y subía cualquier pendiente. Pero el Bocho tenía problemas, era ruidoso, incómodo, tenía 2 puertas y el motor atrás se sobrecalentaba en el tráfico moderno. Nissan vio una oportunidad de sangre. En 1984, lanzaron el primer Tsuru, basado en el Sentra B11. Fue un éxito, pero la revolución llegó en 1992. Nissan introdujo la tercera generación, el Tsuru 3, Sentra B13. Fabricado en la planta de Civac en Cuernavaca, este coche era todo lo que el Bocho no era. Tenía 4 puertas reales. Tenía una cajuela enorme. Tenía refrigeración por agua eficiente. Y lo más importante, era indestructible. Fue una tormenta perfecta. En 1994, México entró en una crisis económica devastadora, el error de diciembre. La gente no podía comprar coches de lujo. Necesitaban algo que no fallara nunca y que costara centavos mantener. El Tsuru 3 se convirtió en el salvavidas de la clase media y trabajadora. Las ventas explotaron. Dejó de ser un Sentra para convertirse en una marca propia. La gente no decía tengo un Nissan, decía tengo un Tsuru. Si preguntas a cualquier mecánico mexicano por qué ama el Tsuru, te dirá un código alfanumérico, GA16DNE. Este es el corazón de la leyenda. El motor de 1.6 litros, 16 válvulas y doble árbol de levas a la cabeza. En una época donde otros coches usaban correas de distribución de goma que se rompían y destruían el motor, el Tsuru usaba cadena de distribución. Una cadena metálica diseñada para durar la vida entera del vehículo. No tenías que cambiarla a los 60.000 kilómetros. Simplemente funcionaba. Originalmente, entregaba unos respetables 93 caballos de fuerza, que luego subieron a 105 caballos de fuerza. Puede no sonar a mucho hoy, pero el Tsuru pesaba menos de 1000 kilos, aproximadamente 950 kilogramos. La relación peso-potencia era sorprendentemente ágil. Era un coche nervioso. Salía de los semáforos con una furia que sorprendía a coches más caros. La suspensión era otro milagro de la simplicidad, tipo McPherson independiente en las 4 ruedas en las primeras versiones, algo inaudito para un coche económico. Lo que le daba una estabilidad en curvas que el Bocho jamás soñó. Las refacciones eran tan baratas que se convirtieron en un chiste nacional. ¿Se rompió un faro? 200 pesos en la farmacia, casi. ¿Necesitas un ajuste de motor? Cualquier mecánico de banqueta podía hacerlo con los ojos cerrados. Esta fiabilidad mecánica creó el mito, el Tsuru es inmortal. La verdadera dominación del Tsuru no ocurrió en los garajes privados, sino en el servicio público. A principios de los 2000, el gobierno de la Ciudad de México decretó el fin de los taxis Bocho, los famosos escarabajos verdes, por razones de seguridad y contaminación. Se necesitaba un sustituto. El Tsuru levantó la mano. Durante 15 años, la Ciudad de México se pintó de sus colores. Primero fueron los verdes con blanco. Luego los rojo con dorado, Iron Man. Luego los rosa con blanco, Hello Kitty. Pero el coche siempre era el mismo. Se calcula que en su apogeo, más del 80% de los taxis en México eran Tsurus. Los taxistas lo amaban porque era una herramienta de hacer dinero. Consumo de gasolina bajo. Cajuela para las maletas del aeropuerto. Y si chocaban, lo arreglaban en la tarde y seguían trabajando en la noche. Se creó una subcultura, el Tsuru tuneado. Taxistas que se sentían pilotos de carreras. Ponerle un escape ruidoso, cortar los resortes de la suspensión para bajarlo y poner luces neón se volvió un ritual.
El Tsuru no era solo un coche, era el caballo de batalla del proletariado mexicano. Vendió más de 2.4 millones de unidades. Era el líder de ventas indiscutible durante años y años. Parecía que su reinado duraría para siempre, pero el mundo estaba cambiando. Y el Tsuru no. Mientras Nissan seguía vendiendo el Tsuru en 2010, 2012, 2015, la tecnología automotriz había dado saltos cuánticos. En Europa y Estados Unidos, los coches tenían zonas de deformación programada, aceros de boro, 6 bolsas de aire, control de estabilidad. El Tsuru vendido en 2015 era estructuralmente idéntico al de 1992. Para mantener el precio bajo, era el coche más barato de México. Nissan le quitó todo lo que no fuera esencial. Le quitaron las barras de protección lateral en las puertas. Le quitaron la barra estabilizadora en versiones básicas. No tenía frenos ABS. No tenía bolsas de aire, airbags. No tenía pretensores en los cinturones. Era una lata de refresco con motor. Las estadísticas empezaron a ser aterradoras. Según informes de aseguradoras, el Tsuru era el coche con mayor índice de mortalidad en accidentes en México. Entre 2007 y 2012, más de 4.000 personas murieron dentro de un Tsuru. Pero la gente lo seguía comprando. ¿Por qué? Porque era barato. Y porque existía una negación colectiva: yo manejo bien, no voy a chocar. Nissan argumentaba que cumplía con las regulaciones mexicanas, la NOM 194, que eran vergonzosamente laxas y no exigían pruebas de choque. Legalmente, Nissan tenía razón. Éticamente, estaban vendiendo un ataúd con ruedas. El punto de quiebre llegó en octubre de 2016. LatinCap, el organismo que evalúa la seguridad de los coches, y el IIHS de Estados Unidos decidieron hacer algo que nunca se había hecho: un choque car-to-car. Querían demostrar la doble moral de las marcas automotrices. Tomaron el coche más barato de Nissan vendido en Estados Unidos, el Nissan Versa. Y tomaron el coche más barato de Nissan vendido en México, el Nissan Tsuru. Ambos fabricados por la misma marca. Los pusieron frente a frente y los lanzaron a 50 km por hora cada uno, una velocidad combinada de impacto brutal. El video dio la vuelta al mundo. Y si no lo has visto, es escalofriante. El Versa, con su tecnología moderna, se comportó como debía. El frente se arrugó, las bolsas de aire explotaron, y la celda de habitabilidad, donde van las personas, quedó intacta. El conductor del Versa habría salido caminando. El Tsuru simplemente colapsó. El pilara, el marco del parabrisas, se dobló como un espagueti. El techo se colapsó. El volante y el tablero fueron empujados violentamente hacia el pecho y la cara del conductor. El maniquí de pruebas, dummy, quedó atrapado entre el asiento y el metal retorcido. El reporte oficial fue devastador: probabilidad de supervivencia, 0. No había duda. Si chocabas en un Tsuru contra un coche moderno, morías. El video se volvió viral. La presión mediática fue insoportable. Nissan no podía defender lo indefendible. Un día antes de que se publicara el video, anticipando el desastre de relaciones públicas, Nissan anunció oficialmente el cese de producción del Tsuru. El rey había sido ejecutado en vivo por YouTube. En mayo de 2017, el último Tsuru salió de la línea de producción de Civac. Para despedirlo, Nissan lanzó una edición especial llamada Buen Camino. Era el Tsuru definitivo, color azul Orión, rines de 13 pulgadas, un emblema especial y, todavía sin bolsas de aire. Fue un momento agridulce. Muchos habían pasado su vida entera ensamblando ese coche. A pesar de ser peligroso, el coche era amado. Había sacado a familias de la pobreza. Había movido a un país. Se fabricaron 1000 unidades de la edición Buen Camino. Hoy, irónicamente, son piezas de colección. El Tsuru murió, víctima de su propia obsolescencia y de un país que finalmente exigió estándares mínimos de seguridad. La NOM 194 se actualizó obligando a bolsas de aire y ABS en todos los coches nuevos a partir de 2019. Han pasado años desde que se dejó de fabricar. ¿Ha desaparecido el Tsuru de las calles? Absolutamente no. El Tsuru es un zombi. Se niega a morir. Si vas a cualquier pueblo de México, o a la periferia de la CDMX, siguen siendo los reyes. ¿Sigue siendo viable tener uno hoy? La respuesta es un peligroso sí. Económicamente, es imbatible. Puedes comprar un motor completo reconstruido por lo que cuesta un servicio de mantenimiento de un coche premium. Consigue 15 o 17 kilómetros por litro de gasolina. Cualquier mecánico lo entiende. Pero el costo real no es el dinero. Manejar un Tsuru hoy es un acto de valentía o imprudencia. Estás compartiendo la carretera con camionetas de 3 toneladas y SUVs que van distraídos con el celular.
En un choque, el Tsuru no tiene defensa. Eres la zona de deformación. Su sucesor espiritual, el Nissan V-Drive, el Versa de generación anterior simplificado, intentó llenar sus zapatos. Es más seguro, sí. Tiene aire acondicionado y seguridad básica, pero nunca tendrá el carisma, ni la simplicidad mecánica, ni el precio ridículamente bajo del Tsuru. El Tsuru representa una era que, afortunadamente, ya terminó. La era de la mecánica pura sobre la seguridad humana. Fue el mejor coche para el bolsillo de México, y el peor coche para la vida de los mexicanos. Un héroe y un villano en el mismo chasis de acero.